Hermanos, buenas noches. Vamos a darle continuidad, hermanos, a nuestro estudio del libro de los Colosenses. Estamos avanzando y hoy culminamos el capítulo 2. El capítulo 2, todo el libro de Colosenses nos habla de la supremacía de Cristo. Y hemos estado viendo en todo este tiempo la supremacía de Cristo y vamos a la parte final del capítulo 2. Recuerden que cada uno de los temas que hemos estado observando y que hemos estado viendo tienen que ver con manifestar a Cristo como lo más importante, como el más sublime, como el que está siempre arriba de todo. Eso significa supremacía. Supremacía significa el que está por encima de todos y de todo. Y el libro de los Colosenses tiene este propósito, manifestar a Cristo como supremo sobre todas las cosas. Así que ya hemos visto el capítulo 1 y hoy concluimos el capítulo 2, donde cada capítulo está manifestando la superioridad de Cristo y esa supremacía. Hoy nos toca leer versículos 16 al 23, así que vayan por favor, hermanos, 16 al 23 del libro de Colosenses, y nuestro tema va a ser: Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, sé que esta es una frase que todos conocemos y entendemos bien a qué nos referimos con la palabra cabeza de la iglesia. Entendemos que Él es el que dirige, que Él es el que está encima de todo, que Cristo es el que manda, ordena, y que todos el cuerpo que somos la iglesia está supeditado a Cristo. Pero el apóstol Pablo lo va a mencionar ahora aquí precisamente en virtud de manifestar la supremacía de Cristo. No olviden que la supremacía de Cristo es necesaria entenderla, ponerla en nuestro corazón, en nuestra mente, porque en la medida que Cristo siempre está como supremo en nuestro corazón y en nuestra vida, es en la medida que también todas nuestras acciones se rigen bajo esa visión. Ahora, más sobre todo, si Cristo es la cabeza y entendemos que Él es la cabeza. Ahora, yo creo que absolutamente nadie aquí va a negar esta verdad. Cristo es la cabeza, pero en la práctica muchas de las veces esto no acontece con aquellos que se llaman o denominan iglesias cristianas. En el año 440, hermanos, la Iglesia Católica logró establecer como el primer pontífice sobre la Iglesia Católica al Papa León I. Él fue apodado el Magno, y así entonces se comenzó a sentar las bases para lo que conocemos hoy como el papado, que actualmente en la Iglesia Católica predomina o que rige. Pero esto fue hasta el año 440 después de Cristo, pero ya desde antes los obispos de Roma habían estado sucesivamente dejando el cargo de obispos a otros y a otros, sucediéndole el encargo de obispo, con una intención de que pudieran tener una mayor autoridad sobre todas las demás iglesias, ya que la iglesia de Roma era la iglesia de... Intentaban componer un obispo y darle la categoría de estar por encima de todos, era precisamente para que pudiera regir sobre todas las demás iglesias que en aquel tiempo estaban surgiendo por todas partes del Imperio Romano y por todas partes del mundo. Y siendo Roma la ciudad más importante y la capital del imperio, entonces se comenzó a constituir la iglesia de Roma como la principal y el obispo de ese lugar como el principal. Así que una vez que esto comenzó a suceder, dicen ellos que habiendo muerto el primer papa, que según ellos era Pedro, entonces Pedro le delegó la autoridad al siguiente, y así se fueron en una sucesión de personas hasta llegar hasta Roma y decir que el obispo de Roma era el más importante y el que le seguía a Pedro cuando éste falleció. Así que siendo Roma, hermanos, el centro de la atención y de todo el comercio del Imperio Romano, el poder político, el poder social, el poder económico, ahora se constituye también como el poder religioso. Y así es que surge lo que hoy conocemos como la Iglesia de Roma, cuyo Papa rige a todo el catolicismo. Por supuesto, y de entrada, hermanos, decimos que nosotros no aceptamos de ninguna manera, de ninguna forma, y no hay manera que nos pudiesen convencer de decir que nosotros le debemos pleitesía
subordinación al Papa de Roma. ¿No es así? No, no le debemos absolutamente nada, en absoluto. No estamos bajo su jurisdicción, no estamos bajo su gobierno, no estamos bajo su dirección, ni bajo su enseñanza. No estamos absolutamente bajo de nada de lo que ellos establecen como Papa, el sucesor de Cristo, que Pedro dejó, y así se fueron de esta manera diciendo. Sin embargo, ellos dan una declaración que dicen que aquí es como surge lo que ellos llaman el concepto de Papa, en Mateo capítulo 16, versículo 17 y 19. Quiero que noten, es un pasaje que ya hemos leído, que hemos estudiado, que hemos explicado, pero es importante establecer esto. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego dice versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bajo estos versículos, ellos establecen el dogma del papado, al decir que Pedro se convirtió en la cabeza de la iglesia y que todo sucesor de Pedro es entonces cabeza de la iglesia. Y bajo ese texto establecen todo el dogma papal, que consiste en lo siguiente. Dicen, este texto enseña que existe una jurisdicción dada a Pedro. Según la Iglesia Católica, Jesucristo confirió a Pedro una posición especial entre los apóstoles. Entre todos eligió a Pedro y lo consideró y le llamó la roca sobre la cual él iba a edificar su iglesia. Es como interpretan ese texto, diciendo que Dios le da jurisdicción oficial a Pedro como la roca sobre la cual iba a edificar su iglesia. Segundo, el dogma del papado establece también que Pedro contiene infalibilidad de las enseñanzas que da. Entonces dicen ellos que las enseñanzas que Pedro daba eran infalibles, y todo sucesor de Pedro se constituye de la misma manera como infalible. Así que la infalibilidad se refiere a la capacidad que tiene el Papa de proclamar enseñanzas sobre fe y sobre moral sin error, cuando habla ex cátedra. Esto se basa en la creencia de que Pedro tuvo una autoridad única que se va transmitiendo a sus sucesores. Tercero, el dogma de Pedro como la cabeza de la iglesia dice que hay una sucesión de Cristo a Pedro, y por tanto Pedro se la debe suceder a los demás para que nunca la iglesia quede sin cabeza. La Iglesia Católica cree que la sucesión apostólica establece que los obispos sucesores de los apóstoles y que el Papa es el sucesor de Pedro, entonces mantienen así la autoridad, la enseñanza apostólica y una cabeza visible dentro de la iglesia. Cuarto, el dogma católico dice que la capacidad del Papa para hablar es ex cátedra. Eso significa que de alguna manera se formaliza esta enseñanza diciendo que el Papa no puede fallar y que lo que el Papa dice, si la Escritura no lo enseña, él tiene la autoridad para ser enseñado y que la Iglesia debe someterse bajo esta condición. En el Concilio Vaticano I, en 1870, se definió las condiciones bajo las cuales el Papa puede hablar infaliblemente, es decir, que no falla. Quinto, el dogma católico del papado dice que el Papa es cabeza de la Iglesia visible. Así entonces el Papa es considerado el líder espiritual de los católicos y se le otorga la autoridad sobre toda la Iglesia, incluyendo el nombramiento y la supervisión de todos los obispos. Y por último, dicen ellos que el Papa mantiene la pureza doctrinal dentro de la Iglesia. Por eso es necesario tener una cabeza visible que pueda ordenar y que pueda enseñar para mantener la pureza doctrinal dentro de toda la Iglesia. Así que él tiene el derecho para decidir toda cuestión de fe. Tiene la última autoridad en materia doctrinal, en materia moral, y lo que le permite entonces resolver toda controversia y ofrecer claridades en tiempos de confusión. Ahora, bajo eso sustentan que Pedro es la cabeza de la iglesia
y que todos sus sucesores, llamados papas, son cabeza de la iglesia. Los cristianos hemos sostenido desde los tiempos del Señor Jesucristo y desde el tiempo del apóstol Pablo, que predicaba precisamente esta doctrina, que la única cabeza de la iglesia es Cristo. La única cabeza de la iglesia es Cristo, y que a Él es quien debemos toda nuestra sumisión, y que las únicas enseñanzas infalibles son las de Cristo. Así que esta es nuestra fe, esta es lo que nuestra declaración. La única cabeza visible sobre la cual, o la única cabeza sobre la cual nosotros nos sometemos es la de Cristo, y que las únicas palabras y enseñanzas infalibles, es decir, que no fallan, son las enseñanzas de Cristo, que están registradas en las Escrituras. Ahora, he mencionado todo esto porque el pasaje que nos corresponde esta noche, en el libro de Colosenses, Pablo vuelve a hacer hincapié en la supremacía de Cristo al decirnos de manera enfática que Cristo es la cabeza del cuerpo, el cual es la iglesia. Dice Pablo que Cristo es la cabeza del cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Vean el versículo 10, por favor, hermanos. Versículo 10, el apóstol Pablo lo comienza mencionando en Colosenses, estamos en Colosenses capítulo 2, y comienza esto en el versículo 10, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero que ahí comienza su enseñanza en este sentido al hablar de Cristo como cabeza de la iglesia. Dice, y vosotros, está ahí, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que una de las sugerencias del dogma católico del papado dice que si nosotros no vemos al Papa como la autoridad y la cabeza de la iglesia, pues estamos sin dirección. Pero Pablo dice, vosotros estáis completos ¿en quién? En Él, en Cristo. No en Pedro, no en ningún apóstol, en Cristo. Y luego aclara, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Esta expresión la estudiamos la semana pasada, cuando la Biblia nos dice que tenemos victoria, aunque Cristo tuvo victoria sobre todo principado y potestad. ¿A qué se refiere esta frase? Es muy repetitiva esta frase, principado y potestad. Obviamente se habla de cierta persona que tiene autoridad, pero cuando habla de principado y potestad, la palabra principado se utiliza en virtud de autoridad del mundo, de la tierra, reyes, jueces, cualquiera que tiene autoridades recae sobre esa parte de principado, y la palabra potestad, que tiene poder, significa aquellos espíritus que no vemos, pero que existen y que están en el terreno espiritual, al cual también se le llama potestad de los cielos. Ahora, dice, Cristo es la cabeza de todos ellos. ¿Los demonios se sujetaban a Cristo, hermanos? ¿Se sujetaban? Porque Él es la cabeza. Es más, lo veían, inmediatamente temblaban ante la presencia de Cristo. Y cuántas veces Cristo les echó fuera, ellos le pidieron permiso en una ocasión, no nos mandes, ¿verdad? Mándanos que vayamos a aquellos cerdos, no nos queremos ir al abismo. Es decir, le tenían temor y miedo a Cristo porque Él es la cabeza. Y la Biblia dice que todo rey y que toda autoridad, aun cuando no reconozca a Cristo como la cabeza, está sometido a Cristo, porque Él quita y pone reyes. Así que no es que en un país todos elegimos a un presidente, ciertamente hicimos uso de ese voto, pero finalmente ¿quién lo puso? ¿Quién es? El Señor. Y lo pone para juicio nuestro o lo pone para bendición. Muchas veces el Señor le permitió a los reyes de Israel gobernar en Israel y eran malos reyes, y uno dice, bueno, ¿y por qué Dios los puso? Pues para traer juicio a su nación que se estaba desviando de sus caminos. Y lo mismo sucede con nuestra nación, y lo mismo sucede con las naciones de la tierra. El Señor pone reyes, pone presidentes, pone gente en eminencia, muchas de las veces para traer juicio sobre esas naciones. Así que ya está enseñando el apóstol Pablo que Él es la cabeza de todo potestad y principado. Ahora vean, en el versículo 19, que es nuestro texto que estaremos estudiando en esta noche. Versículo 19 dice, ¿lo tienen? Lean, dice,
Bueno, está hablando el apóstol Pablo, y vamos a ver de qué habla, pero está hablando de alguien que va a tener problemas porque no se agarra, no haciéndose, no se agarra de esa cabeza, y entonces todo el cuerpo no se puede nutrir si no está la cabeza y no se agarra la cabeza del cuerpo, no se puede nutrir. El sentido de la palabra cabeza, como dije, hermanos, es autoridad. El sentido de la palabra cabeza dentro de la Escritura no solamente refiere a autoridad, sino también bendición. Por eso el cuerpo no se puede nutrir si no tiene como cabeza a Cristo. Por eso en un matrimonio no hay bendición si la esposa no entiende que la cabeza que Dios puso es el varón. No lo hay, no existe, no hay bendición. Cuando la mujer pelea por autoridad que no le fue conferida dentro del matrimonio, tienen problemas. Debe observar y ver que el mandamiento del Señor es que el varón es la cabeza de la mujer. Pero ¿de quién es cabeza del varón? ¿O se manda solo? ¿O él dice, bueno, ya ves? ¿O puede un creyente decir, ya ves a la esposa, como el Señor me manda esto, yo voy a ordenar todo lo que quiera? No, no es todo lo que tú quieras. Es lo que quiere el Señor. Y tú eres responsable delante del Señor. Tú eres responsable como varón de la casa, como esposo, responsable delante del Señor para guiar a tu esposa en lo que el Señor manda, porque tu cabeza es Cristo y tú de la mujer. Así que cuando se entiende el sentido de la cabeza y el cuerpo se mantiene asido, gobernado, guiado por esa cabeza, entonces hay bendición y se nutre el cuerpo, como dice aquí versículo 19, el cuerpo se nutre y se une por las coyunturas y ligamentos y crece con el crecimiento que da Dios. Así que entendemos, hermanos, que la cabeza es Cristo, y recuerden que la iglesia está descrita siempre bajo el símil o la comparativa de un cuerpo. La iglesia es el cuerpo. En Efesios 5:23 dice en este pasaje, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y así que entendiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es quien ordena a Cristo dentro de la iglesia. Él es quien guía a la iglesia. Él es el que corrige a la iglesia. Él es el que exhorta y manda a la iglesia. Entonces, entender esta verdad tan sencilla que ya es repetitiva quizás para muchos de ustedes, o que ya le hemos estado trillando vez tras vez durante las clases o predicaciones, entender este concepto sencillo, que la cabeza de la iglesia es Cristo y que el cuerpo es la iglesia, y que debe seguir a la cabeza que es Cristo, y que Cristo la va a corregir, la va a guiar, la va a exhortar y va a mandar a su iglesia. Entonces eso nos debería de liberar de imposiciones e intentos de reducir nuestra libertad en Cristo y de vivir bajo el yugo del capricho, el deseo de cualquier hombre, y bajo enseñanzas que vayan a ir en contra de lo que la palabra de Cristo dice. Y eso es lo que Pablo está tratando de enseñarle a los colosenses, y también nos lo enseña a nosotros. No, aquí el que manda no es el pastor, el que manda no es el diácono, el que manda no es absolutamente ninguna autoridad. El que manda es Cristo y su palabra, y cualquiera que está en autoridad aquí, delegada por el Señor, en un orden delegado por el Señor, si no se sujeta a la cabeza que es Cristo, pierde definitivamente cualquier posición de liderazgo, sea quien sea. Sea yo como pastor, sea el tesorero, sean los diáconos, cualquiera que ostente una autoridad, si no sigue a la cabeza, pierde toda legitimidad como autoridad dentro de la iglesia, porque no es y no somos los que mandamos. Quien dirige, quien exhorta, quien corrige y quien manda a la iglesia es Cristo. Él es la cabeza. ¿Sí, hermanos? Y esa debe ser nuestra perspectiva siempre. Debe ser nuestra perspectiva siempre. Así que no deberíamos estar bajo imposiciones o caprichos de alguien o de algunos que intentan reducir nuestra libertad en Cristo. No. Pablo le dice a los colosenses que esto lo deben entender perfectamente, y también nos lo recuerda a nosotros hoy en esta noche. Ya no estamos sujetos, ni somos esclavos, ni vamos a vivir bajo circunstancias que reducen nuestra libertad en Cristo. Ahora, ¿a qué
cosa se refiere el apóstol Pablo con esto? ¿Por qué Pablo dice, Él es la cabeza? Y si el cuerpo se nutre de la cabeza, va a crecer. ¿A qué cosas Pablo dice que no deberíamos nosotros ya estar sujetos? Vean el versículo 16, por favor, hermano. Versículo 16. Dice 2:16. Leamos todos. Por tanto, siguiendo lo que el apóstol Pablo dice desde el versículo 9, que Cristo es la cabeza, y luego llevándonos a Cristo como la preeminencia y el poder con que Él nos llevó a este punto, como vimos en los versículos anteriores la semana pasada, donde Cristo clavó el acta de los decretos que nos condenaban en la cruz. Ahora dice Pablo, por tanto, si ustedes entendieron que esa acta de decretos, que era la ley que los condenaba, la tomó Cristo y la clavó en la cruz y pagó por ustedes, ahora dice, por tanto. Es decir, debido a esa victoria sobre las leyes que nos condenaban, ustedes han sido liberados de el legalismo. Es lo que dice Pablo, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estas expresiones se refieren a mandamientos que la ley y los hombres dentro del judaísmo hacían que los judíos las observaran irrestrictamente. Y eran legalistas. La palabra legalista en sí mismo no es malo. Legalismo quiere decir uno que está apegado a la ley. Pero que es malo cuando pensamos que ese legalismo nos confiere a nuestra vida bendiciones superiores a las que Cristo ya nos dio. Eso es malo, eso es lo malo. Pensar que la observancia de las leyes, pensar que la observancia de mandamientos me van a traer a mí, de alguna manera, una bendición superior o mejor que la que Cristo me dio, me convierte en un legalista. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo peleó siempre en ese sentido contra todos los legalistas de su tiempo? Como les decía a los Gálatas, ¿ustedes por qué se quieren sujetar otra vez a los antiguos rudimentos de la ley? Si Cristo ya fue presentado a ustedes como crucificado, ¿por qué se quieren volver otra vez a esos antiguos rudimentos? Lo que quieren ellos es gozarse en su carne, para que se circunciden. Pero si ustedes se circuncidan, dice Pablo, de nada les aprovecha. Porque si la justificación viniera por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué moría Cristo? Y Pablo dice aquí que Cristo, estando en la cruz, tomó el acta de los decretos, de las leyes que nos condenaban, y la clavó en la cruz. El legalismo, hermanos, es la enseñanza irrestricta de obedecer la ley por encima de cualquier otra cosa con el fin de ganarnos la bendición de Dios, ya sea que lo hagamos tratando de obedecer los mandamientos de Dios o un conjunto de reglas inventadas por hombres. El problema aquí, hermanos, no es la obediencia. Qué bueno que pudiéramos todos ser sujetos y ser enseñados a la obediencia. De hecho, ese es el proceso de todo padre que debe enseñar a sus hijos. Cuando un padre, Dios le ha dado una autoridad y esa autoridad es coercitiva sobre el hijo, porque el hijo sabe que si no obedece va a recibir un castigo y Dios le ha dado al padre cierta autoridad para que pueda castigarle. Ahora, cuando el padre no ejerce ese castigo y esa autoridad que tiene y no lo ejerce, entonces el hijo comienza a entender que el padre no tiene autoridad sobre él y hará lo que él quiera. Pero Dios le ha dado al padre cierta autoridad, como también se le ha dado esa autoridad a la gente, a la autoridad dentro de nuestro ámbito, ¿verdad? Dice el Señor que el apóstol Pablo que no debemos temer, o que más bien debemos temer a las autoridades, y dice, no de balde llevan la espada, porque ellos van a ejecutar según las leyes, y tú tienes o estás coaccionado a tener que obedecer, si no vas a sufrir castigo. Y los hijos con los padres, y así sucesivamente. Y el problema no es la obediencia, hermanos. El problema en el asunto del legalismo no es que aprendamos a obedecer o que nos centremos en la obediencia. Eso es importantísimo, la obediencia es algo que el Señor quiere continuamente en nuestras vidas. El problema no es la obediencia a Dios, sino más bien es el pensamiento de que nuestro esfuerzo tiene que ser recompensado completamente porque me estoy esforzando, porque estoy procurando
y entonces dejó de lado la obra de Cristo. Y eso es lo que sucede en muchas iglesias legalistas, donde no puedes entrar al culto, al templo, si vienes en pantalón. Mujeres. O si el hombre tiene una apariencia, no puede entrar, y se pelean con estos asuntos e incluso hasta condenan a las personas prácticamente diciendo que son impíos y que son pecadores y cosas como estas. Ese es el legalismo, porque intentamos imponer algo por encima de la obra que el Señor ya ha hecho. Así que en Cristo la obra del Señor supera el legalismo. En Cristo la aceptación viene primero. Dios nos hace aceptos delante de Él y luego nos enseña a obedecer. En el legalismo es diferente. Primero obedeces y luego vienes para poder alcanzar la aceptación de Cristo. Ya sea delante de Dios, delante de la gente, delante de muchos, ese es el legalismo. Primero aprendes a obedecer y luego piensas o debes observar si Dios te acepta de esta manera. Y Pablo dice, ya fuimos liberados de eso. Tú y yo fuimos ya liberados de estas cosas. Las cosas mencionadas aquí como que nadie nos juzgue sobre comida, sobre bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, eran parte de las prescripciones que la ley le daba a los judíos. Y no significa que eran malas, estas cosas no eran malas en sí mismas, porque los judíos tenían que obedecerlas porque eran mandatos también de parte de Dios. No eran malas, existían por una razón y había que observarlas por una razón. Pero todo eso terminó porque todo eso era sombra que apuntaba y prefiguraba a Cristo. Porque esas cosas procuraban que el pueblo se volviera diferente a los demás pueblos, no sean como ellos, así que les imponía reglas. Pero ahora, ¿quién hace la diferencia en nuestras vidas? ¿Quién, hermanos? Cristo. Él hace la diferencia en nuestras vidas. Así que Pablo dice, si Cristo es su cabeza, entiendan que ustedes han sido liberados, en primer lugar, del legalismo. Ahora vean el versículo 18, por favor, hermanos. Otra cosa que el apóstol Pablo nos dice que debemos de entender, que Cristo como cabeza también ya nos liberó de esto. Versículo 18, dice, bueno, me faltó leer el versículo 17. El 17 dice, referente a lo que les dije, esas cosas que se mandaban y que se pedían como las comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, dice el apóstol Pablo, ya no están sujetos a eso, porque dice, versículo 17, todo lo cual es que sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eso es sombra nada más y ya terminó, se acabó. Ya no queremos sombra, tenemos a Cristo. Ahora dice, agrega más, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto vanamente, hinchados por su propia mente carnal. Y lo agrega, y no haciéndose o agarrándose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora el apóstol Pablo dice, si Cristo es su cabeza y Él es quien ordena, corrige, manda y guía, ustedes han sido liberados ya del legalismo, porque todas aquellas cosas de la ley eran sombra de lo que había de venir, el cual es Cristo. Pero luego sigue diciendo, nadie entonces les prive de vuestro premio. ¿Qué significa eso? Bueno, el apóstol Pablo dice ahora que también hemos sido y debemos ser liberados, como Cristo con la cabeza, de las prácticas de la falsa espiritualidad. Dice, fueron liberados del legalismo, pero también son liberados de las prácticas de la falsa espiritualidad. Pablo alerta a los creyentes de Colosas diciéndoles que no deberían dejar que alguien les quitara su premio. Literalmente dice el pasaje en griego que les quiten la palma que se le da a los ganadores. Esa palma es la pequeña guirnalda que le daban a un ganador, ¿verdad? En las Olimpiadas o en aquellos tiempos, quien ganaba una justa deportiva le daban esa pequeña guirnalda, que es una pequeña palma, así conocida. Nadie les quite, dice, su palma. ¿Cómo?
pues tratando de que ustedes se conviertan en gente humilde con prácticas supersticiosas, ¿como cuáles? Como la de adorar a los ángeles. Ese versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando, o sea, tratando de hacerlos humildes y culto a los ángeles, afectando humildad y culto a los ángeles. Ahora, ¿qué sucede? En aquellos días, hermanos, había una práctica de adoración a los ángeles, que se mezclaba entre una doctrina cristiana, una doctrina agnóstica, filosofías griegas, pero había una práctica en algunas iglesias de adorar o de darle adoración a los ángeles. Y decían ellos que esto era porque los ángeles estaban entre Dios y los hombres, eran una parte intermedia. Y ellos decían, bueno, si realmente, ¿quién eres tú para que le estés pidiendo a Dios? Decían esto, ese era su razonamiento. ¿Quién eres tú para que vayas delante de Dios y le pidas? ¿Qué tan importante eres tú para que vayas delante del Rey, el soberano? No, sé humilde y pídeselo a los ángeles. Ellos se lo pedirán a Dios. No te creas demasiado, no creas que eres mucho para ir delante de Dios. Ve aquí, con los ángeles. Ahora, esa misma idea, hermanos, de ser un intercesor entre Dios y los hombres, surgió dentro del catolicismo y pegó todavía más fuerte, y por eso comenzaron a hablar acerca de la intercesión de los santos y la intercesión de María, diciendo, para que vayas delante de Dios, puedes ir directamente con los santos, puedes ir delante de la Virgen María, y entonces ella intercederá por ti. Y de ahí surgen todo ese dogma de la intercesión. Bueno, a eso se refiere este pasaje, el poder adorar a los ángeles. No se nos manda que adoremos ángeles, simplemente está mencionando, algunos de ustedes les quieren quitar su palma, su premio, porque tratan de afectarles pensando que se pueden hacer humildes si ustedes realmente comienzan a adorar a los ángeles como intermediarios delante de Dios. Pero, hermanos, ninguna cosa en nuestra vida y en nuestro tiempo puede ser mayor, ni interceder, ni puede mejorar, ni puede atraernos ninguna bendición si no vamos delante de Dios directamente, al cual tenemos entrada todos nosotros. La Biblia nunca nos habla de tener intercesores. El único intercesor entre Dios y los hombres, ¿quién es? Cristo. ¿Y por qué es intercesor entre Dios y los hombres? Porque Él mismo es Dios. Él mismo es Dios. Así que esa intercesión con alguien menor, como los ángeles, siendo que Dios era tan alto, tan sublime y tan santo, al cual no podríamos tener acceso directo, es una doctrina pervertida. Y esto proviene de una mente orgullosa y envanecida, dice Pablo. Vean, dice el versículo, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Entonces la gente que piensa de esta manera y tales doctrinas, simplemente está manifestando, hermanos, un orgullo, una especie de superioridad sobre los demás, y están envanecidos. Pero, hermanos, ninguna cosa en nuestras vidas nos puede ser más humildes, más espirituales y más acercado a Dios o más de lo que hace Cristo, su palabra y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nada nos puede traer más espiritualidad, ninguna cosa en nuestras vidas. Por eso digo que hemos sido liberados. Cuando tenemos a Cristo como la cabeza, hemos sido liberados de prácticas de falsa espiritualidad. No sé cuántos, quizás ustedes lleguen a pensar que si ustedes de alguna forma, de alguna manera, vienen vestidos de cierta manera al templo, son más espirituales o pueden tener más espiritualidad que otros. O no sé qué piensen algunos de ustedes, que si ustedes pueden arrodillarse para orar, quizás Dios les va a escuchar más que si están de pie. O no sé si ustedes lleguen a pensar que de alguna manera, si ustedes dan más ofrenda o más diezmo, eso va a mejorar su espiritualidad para con Dios. Y cosas como estas, a veces nosotros pensamos así,
Y yo he conocido gente así. Ustedes dirán, pero no puede, no creo que alguien piense así. Sí, hay muchos creyentes que de pronto cuando están sometidos a circunstancias de pecado en sus vidas, la manera como tratan de solucionar eso es viniendo a la iglesia y dando más ofrenda, o poniéndose a disposición de alguien, o mejorar alguna cosa, servicio, y piensan que eso les va a traer más espiritualidad. No, hermanos, ninguna cosa que nosotros hagamos nos hace más espirituales. Más allá de lo que tú puedes leer la palabra, orar y seguir la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que te hace alguien espiritual. Y nuestro entendimiento, hermanos, de que Cristo es el sacrificio suficiente para nuestras vidas, nos debe llevar, hermanos, a esta madurez, a este entendimiento. Es decir, que entendamos que nuestra vida ha sido crucificada con Cristo, que nuestro cuerpo pecaminoso con Cristo está clavado también en la cruz, y como Pablo explica en Gálatas 2:20, que nos dice lo siguiente en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay más espiritualidad que entender que estamos crucificados con Cristo y que ahora vivimos no en nuestra carne, sino con el Hijo de Dios. La separación del pecado no es completa de nuestra vida, por supuesto, porque aún seguimos pecando, pero si somos cristianos, hemos comenzado y ahora en adelante nuestra vida ya ha comenzado a morir día a día. Yo no puedo seguir luchando año tras año tras año con el mismo pecado. Voy a luchar con el pecado, pero no puedo seguir luchando con el mismo pecado siempre en mi vida, porque ese no ha ayudado en mi vida a un proceso de santidad, y lo cual demuestra que no me ha acercado al Señor. Ciertamente hay pecados en nuestra vida que son más duros de desarraigar, ciertamente hay vicios en nuestra vida que son difíciles de quitar y luchamos con ellos, pero no puede pasar toda mi vida luchando siempre con los mismos pecados. Lucharemos con el pecado, pero no con los mismos, porque entonces no hemos comenzado a entender lo que es el proceso de santificación en nuestras vidas. Entonces, si así es, ¿cómo queremos nosotros imponernos cosas como medios propios para querer ser más espirituales? Es imposible. Ningún acto de contrición, ninguna actitud mía me va a hacer más espiritual delante de Dios. La espiritualidad se manifiesta, pero no se puede producir, porque el único que produce espiritualidad es Dios, mediante su palabra y la dirección del Espíritu Santo. Ahora, este asunto lo trata Pablo más enfáticamente en los siguientes versículos. Véanlo, versículos 20 al 23, y vamos a culminar ya. 20 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Vean, por favor, hermanos, sigan el pensamiento del apóstol Pablo y lo que venimos diciendo, el argumento del apóstol Pablo. Si yo ya morí con Cristo, si estoy con Cristo y Él es mi cabeza, yo no puedo procurar nada de mi vida para tener una falsa espiritualidad o una aparente espiritualidad. Todo lo que yo me imponga a mí mismo no va a crear espiritualidad en mí. Y por eso Pablo dice, si ustedes ya murieron así y ustedes ya están con Cristo, entonces ¿por qué se sujetan a cosas como estas de no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad con los mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Sigan, termina Pablo. Tales cosas, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué bueno que te puedes imponer eso y decir, bueno, si yo llego todos los domingos a tiempo a la casa de Dios, voy a ser más espiritual. Bueno, dice Pablo, esas cosas tienen cierta reputación de sabiduría, de culto voluntario, decir que bueno, que lo haces y entiendes,
de humildad y de duro trabajo del cuerpo, porque para algunos es un duro trabajo del cuerpo tener que levantarse temprano el domingo cuando toda la semana lo tienen que hacer cada vez, ¿no? ¿No es duro trabajo de pronto el domingo? Pues qué bueno que lo hace, dice. Está bien, hazlo. Tiene cierta reputación de sabiduría y qué bueno lo que lo hagas, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Eso no te hace más espiritual, no te hace ganar las batallas espirituales. Ahora usted dirá, entonces no está bien venir, entonces ya puedo venir a lo que yo quiera los domingos. Quizá alguno diga, entonces no hay ningún problema, si yo vengo a las 9:30, a las 10, 11 de la mañana, no hay ningún problema. No, lo que digo es que tu espiritualidad se va a reflejar en actos como estos, pero eso no crea espiritualidad. Tu espiritualidad va a reflejar actos acordes a esa espiritualidad. Si tú eres realmente cercano al Señor, entonces entenderás que venir a la casa de Dios los domingos o los días de culto, o llegar a tiempo y poder leer tu Biblia y poder orar y cosas como estas, van a reflejar esa espiritualidad que has ido adquiriendo con el Señor, pero que no van a procurar para ti más espiritualidad. Es más, ni te van a ayudar contra los apetitos de tu carne. Porque si no eres más espiritual, si no eres más cercano al Señor, entonces siempre vas a estar luchando contra tu carne, una y otra vez, con los mismos pecados. Es una contradicción de la vida cristiana, hermanos, de aquellos que creemos en Cristo y que creemos que hemos sido liberados de la falsa creencia de que nuestras obras buenas y nuestros sacrificios nos van a beneficiar en nuestra vida en el más allá. Es una contradicción de cristianos que ya creemos que en el sacrificio completo, suficiente de Cristo, pensar que vamos a ser beneficiados más allá de lo que ya fuimos bendecidos en Cristo. Parece que algunos de la iglesia de Colosas habían comenzado, hermanos, a seguir por la persuasión de maestros judaizantes, incluso de maestros griegos que deseaban someterlos a todos los ritos de la ley y de sus filosofías correspondientes. Y por lo tanto, ellos ya podían, en esa mezcla de pensamientos y de doctrinas, ser inclinados a, no puedo este día comer estas cosas, no puedo beber estas cosas. Aquí la palabra dice no manejes, no se refiere a que no manejes un carro. El carro no existían los carros, ¿verdad? Cuando dice aquí versículo 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, no se refiere a eso. Se refiere todo a los alimentos. La palabra manejar aquí se refiere en el asunto del manejo de los alimentos. Es lo que quiere decir en la expresión original. No manejar y decir, si no puedo comer eso, pues menos, dicen ellos, tampoco los puedo tocar, ni preparárselos para alguien más. Es lo que se refiere al apóstol Pablo, en ese sentido, ¿verdad? Y dice, estas cosas no van a ayudar absolutamente a nadie. Pero la influencia en la mente y en toda persona de que puede tener una espiritualidad superior si se somete a sus propios preceptos y sus propios actos. Esto sucede porque no han entendido que Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Ningún intento nuestro puede quitar permanentemente el pecado y sus consecuencias. Y por eso el tema principal, hermanos, de esta última parte del apóstol Pablo a los colosenses es que si ustedes y yo nos agarramos, haciéndonos, dice Pablo, eso significa agarrarnos de la cabeza, que es Cristo, entonces nuestro cuerpo, la iglesia, se nutre y da crecimiento. Y yo espero en el Señor, hermanos, que seamos suficientemente maduros cada vez más, crecientes, alimentados en la palabra del Señor, para no permitirnos reducirnos en algún momento, hermanos, bajo legalismos ni falsa espiritualidad. Hay gente que impone y quiere imponer reglas, y hay gente que quiere aparentar una espiritualidad que es falsa. Dice Pablo, ninguna de las dos cosas. Si ustedes entienden que Cristo es la cabeza, entonces Él es quien les guía, les exhorta, les manda, prohíbe o les ordena. Es Cristo.
Y qué bueno que así sea, ¿no, hermanos? Hermanos, ¿es Cristo nuestra cabeza? Pues debería hacerlo. Varón, debe ser tu cabeza, porque así tú puedes ser cabeza de tu esposa. Y debe ser cabeza de cualquier líder de esta iglesia, incluyéndome a mí, porque así podemos entonces ser también o mantener un liderazgo santo delante de Dios. Vamos a orar, por favor. Padre, te suplicamos en esta noche que nos ayudes a comprender la gran importancia de que Cristo es nuestra cabeza. Y te ruego, Señor, que no trivialicemos esta verdad, que no la hagamos tan común y tan normal, que la volvamos superficial. Nuestro sometimiento a Cristo es una pauta y una piedra de toque importantísima para el desarrollo de nuestra iglesia y de cada miembro en particular. Ayúdanos, Señor. Pero para poder entender que Cristo es la cabeza y lo que Él manda, ordena, corrige y enseña, necesitamos leer tu palabra y estudiarla. Así que ayúdanos, Padre. Ayúdanos para entender esta gran verdad y sobre todo someternos a la autoridad de Cristo, porque de ahí nos nutrimos y crecemos. Te lo pido, Señor, y te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.